Predicando la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Quiero mandar un saludo, ¿verdad?, a nuestros pastores. Yo sé que a lo mejor ellos no nos han de estar viendo ahorita, pero reciban saludos de la iglesia, amén. Y a todos aquellos que nos están mirando por el internet, quiero decirles y enviar saludos también de parte de nuestros pastores. Reciban saludo de parte de ellos, de la iglesia Centro Cristiano de Avivamiento El Redentor, amén. Miren, Dios me ha dado una palabra especialmente para los jóvenes, y quisiera hacer algo, hermano Luis, no sé si puedo. Quisiera que todos los jóvenes se sienten en las filas de enfrente, y miren, escuchando esta alabanza de adoración que estaban cantando los muchachos de la novia que esperó al novio, amén. Dios no es una de las promesas que Dios tiene para nosotros, amén. Los jóvenes, por favor, siéntense. ¿No hay jóvenes? Todos los que están atrás, por favorcito, si hay lugares enfrente, traten de ocupar los lugares que están aquí enfrente, amén. Amén. Yo creo que si usted viene con una expectativa, hermano, Dios le va a hablar a ustedes, Dios le va a hablar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes en esta tarde. Yo creo que Dios siempre nos viene hablando a través de su palabra, amén. Y Dios tiene una palabra para ustedes, jóvenes. Dios tiene una palabra que si ustedes se enfocan, si ustedes vienen con expectativas, yo sé que ustedes van a salir con una mentalidad diferente. Yo sé que Dios está trabajando en ustedes, y yo sé que aquí hay una generación poderosa, amén. ¿Cuántos creen que la generación que Dios está levantando en este lugar es una generación de poder? Una generación que ha sido marcada, una generación que ha sido impactada por Dios, y una generación que va a impactar a la generación que viene detrás de ellos, amén. Yo me gozo en verdad al ver cuánto joven hay en este lugar, y al ver la generación que viene detrás de ellos. Miren cuántos niños hay, y yo creo que los jóvenes de hoy van a marcar un camino poderoso para esos jóvenes, para esa nueva generación que se está levantando de niños, esa nueva generación que viene. Jóvenes, ustedes van a ser los maestros de ellos, ustedes van a ser los modelos a seguir de ellos, amén. Ustedes son la generación que Dios va a usar para que la siguiente generación se levante con poder. La generación de hoy, ¿por qué creen que el diablo les trae ganas a ustedes, jóvenes? ¿Por qué creen que el diablo los anda rondando en todo momento? ¿Por guapos, por bonitos? ¿Saben que Dios tiene grandes cosas para ustedes, jóvenes? Ustedes, jóvenes, portan una unción de Dios tremenda. Ustedes, jóvenes, tienen promesas de Dios que muchas veces ni ustedes mismos lo saben, pero el diablo está como león rugiente, tratando de devorarlos, tratando de hacerlos caer. ¿Saben por qué? Porque él sabe el potencial que ustedes tienen. Él sabe que ustedes son los jóvenes, él sabe que ustedes son los profetas, él sabe que ustedes son los maestros, él sabe que ustedes son los que van a ir a las naciones, a lugares que muchas veces nosotros como padres a lo mejor no vamos a poder llegar o no vamos a alcanzar, pero ustedes, jóvenes, van a entrar a universidades, ustedes van a llegar a otros lugares a donde nosotros como padres no hemos podido ir. Y saben que el diablo está bravo con ustedes, jóvenes. El diablo sabe que en ustedes hay un potencial tremendo. El diablo sabe que en ustedes hay algo de Dios poderoso, y de alguna u otra manera él va a tratar de querer desviarlos del plan. De alguna u otra manera él va a tratar de querer destruirlos. El diablo lo que quiere es verlos derrotados, pero quiero que sepan, jóvenes, que Dios está por ustedes y Dios está con ustedes, amén, amén. Yo quiero escuchar a los jóvenes. Yo veo aquí una generación poderosa. Yo creo que aquí hay una generación de poder, amén. Cristian,
Please. Amén. Yo creo que, miren que si los jóvenes se unen a la revelación que nosotros, yo no soy tan viejo, pero a la revelación que los viejos de esta casa tienen, con la fuerza que los jóvenes tienen y la revelación y la palabra que los adultos tienen, hermano, los jóvenes van a hacer, miren, cosas poderosas en Cristo. Amén. Esa alabanza me llamaba la atención y es bonita. Es una alabanza que, si usted le pone atención, dice que la novia está esperando al novio. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el novio? Esa es una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Él va a venir a buscar a su iglesia. Amén. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Ni aún los ángeles saben cuándo Dios va a venir por su iglesia. Pero hay que ser pacientes y hay que esperar en esa promesa, porque Él viene, y viene pronto, mi hermano. Él viene pronto. Amén. Quiero leerles algo para una introducción que traigo. Y yo le he puesto como título a esta, Dios me daba este título. Y Dios les dice, jóvenes, y quiero hablarle, me voy a dirigir especialmente a los jóvenes. Yo sé que esta palabra se pueden identificar. Yo me he identificado con esta palabra porque yo recuerdo que a la edad de 19 años vine a los pies de Cristo, y en una ocasión, ya tiene años, Dios en el altar en esta iglesia me hizo sentir algo que me decía: tengo algo grande para ti. Y hasta la fecha yo recuerdo y le digo: Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando yo tenía como 19, 20 años, estaba chamaco todavía. Y ahora que me veo predicando aquí, le digo al Señor: no sé si lo que tú me hiciste sentir en aquella ocasión es lo que ahora veo, pero si es esto, confírmalo. Y aunque en el camino, después de esa ocasión que yo sentí eso de parte de Dios, he tenido problemas, como joven los tuve, en mi matrimonio los he tenido, pero he sido paciente, he estado confiando en Dios. Y aunque han venido problemas a mi vida, he sabido agarrarme de la mano de Dios. Y ahora que me veo en este lugar, en este altar, predicando, le digo a Dios: gracias. Gracias, porque aunque ha venido problemas a mi vida, aunque cuando joven tuve situaciones difíciles y me hubiera gustado, Señor, conocerte de pequeño y haber sido instruido en tu palabra, como ahora veo a tanto niño, a jóvenes que han sido instruidos en la palabra de Dios, y le digo al Señor: gracias, gracias, porque me has enseñado, me has ayudado a esperar en ti. Y ahora puedo ver cómo Dios ha metido su mano en mi vida, en mi familia, y le doy gracias a Dios. Amén. Y yo les digo, el tema de este tema es: no quieras ayudar a Dios cuando Él ya tiene un plan para tu vida, joven. Y les voy a leer algo. Dice: un gran pintor estaba por terminar lo que sería una obra maestra. Pero a la par se sentía demasiado cansado por el esfuerzo que la labor implicaba. Así que un día decidió dejar la labor y fue a descansar. Al ver esto, uno de sus hijos pequeños pensó y dijo: mi papá está muy cansado, ¿por qué no le ayudo a terminar su pintura? Creo que no será difícil juntar este color con este otro y darle un toque diferente para que mi papá se sienta orgulloso de mí. Entonces tomó las pinturas y empezó a dar pincelazos por doquier.
Y al despertar de ese largo sueño, el padre bajó y observó que la obra de arte había perdido totalmente su esencia. Su hijo, manchado de pintura, le dijo: papá, ¿te gustó? El pintor se sintió un poco frustrado porque su hijo había echado a perder días de trabajo y largas horas de esfuerzo y dedicación. Aún así, el sentimiento no perduró, pero quiso aprovechar el momento para darle una lección de vida a su pequeño, y sentándolo en sus piernas, tiernamente le dijo: mira, hijo, sabes que las cosas de papá no se pueden, sabes que las cosas de papá en su trabajo no se pueden tocar. Sé que tienes buenas intenciones y me alegro por el corazón que tienes, pero eso no era lo que debías de hacer, porque yo tenía un plan, el cual era terminar un cuadro para ganar dinero y poder comprarte la bicicleta que te había prometido. Ahora me costará un poco más de trabajo reunir el dinero y dártela, así que tendrás que esperar más tiempo. Muchas veces o en algunas ocasiones, ustedes como jóvenes quieren o pretenden ayudar a Dios en los planes que tiene para sus vidas, tratando de adelantar los planes, pero lo único que logran es atrasarlos más o meterse en problemas. Amén. Saben que cuando empiezan a suceder estas cosas, cuando piensas que las cosas que anhelas no están llegando a tu vida, empiezas a desesperarte. Cuando ves que lo que Dios te ha prometido no llega a tu vida. Muchas veces Dios, miren, a ustedes como jóvenes, los ha llenado de tantas promesas. La Biblia tiene tantas promesas para ustedes, que cuando ustedes, al pasar el tiempo, ustedes ven que lo que Dios le ha prometido, eso no viene, eso no llega, ustedes empiezan a frustrarse, empiezan a decir: Dios, ¿cuándo va a llegar lo que me has prometido? Y lo único que hace uno cuando se frustra, hermanos jóvenes, a veces es tomar decisiones equivocadas, que a final de cuentas nos llevan a cometer error tras error. Muchas veces los jovencitos, miren, Dios tiene planes tan grandes. Dios les ha prometido a los jóvenes que Él tiene prometido una novia, tiene prometido que ustedes van a casarse, van a formar una familia. Pero cuántas veces, hermano, esa desesperación llega a nuestras vidas, y jovencitos de 13, 14, 15 años, desesperados por ver esos planes cumplidos en la vida, se frustran y empiezan a tratar de querer ayudar a Dios. De 13 años, hermano, ¿se imagina usted? Aquí no pasa, aquí yo sé que, como decía el pastor, a lo mejor en otras iglesias sí pasa, pero aquí no, aquí es raro que pase. Y si pasa, pues ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque son bien discretos los jóvenes. Pero ¿cuántas veces jovencitos de 13 años, jovencitas de 13, 14, 15 años, Dios le ha prometido a todos jóvenes, les ha prometido una novia, tener un matrimonio, una familia, pero hay que saber esperarlo, el momento de Dios, el tiempo preciso de Dios. Hay veces jovencitos tan desesperados yo no sé si es la desesperación de no verse con un novio o con una novia, o las hormonas normal, que se empiezan a calentar o a moverse demasiado, pero es normal, pero empiezan a tratar, hermanos, jovencitos que
de 13, 14 años que ven frustrado su plan de no verse con una novia o un novio y que empiezan a tratar de ayudarle a Dios a buscar el novio, a buscar la noviecita y yo pienso que empiezan a decir, ¿y dónde están? Estos son planes, los planes que Dios tenía para mi vida. De 13, 14 años, hermano, buscando novio, teniendo novio. A veces, hermano, lo único que tratan de hacer al querer ayudar a Dios, al tomar decisiones por sí mismos, lo único que hacen es cometer errores que los llevan al fracaso, cometer errores que los llevan muchas veces en raras ocasiones, pero sucede, hasta abortar el plan de Dios para sus vidas. Amén. ¿Y todo por qué? Porque a la edad de 13 o 14, 15 años, 16, Dios la tiene, Dios tiene una novia, Dios tiene un novio, Dios tiene eso. Pero si sabemos esperar los planes de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios en nuestra vida, las cosas Dios las va a hacer, y las va a hacer de una manera que ustedes van a ver la gloria de Dios en lo que ustedes emprendan, en lo que ustedes decidan. Cuando dejan que Dios meta su mano para cumplir el plan que Él tiene para su vida, Dios hace las cosas y las hace con excelencia. Y yo les aseguro que si ustedes aprenden como jóvenes a esperar en Dios, lo que viene para sus vidas es grande. Amén. Y era simplemente la introducción. Yo no estoy en contra del noviazgo, hermano. Yo sé que los jóvenes tienen yo fui joven, todavía soy joven, pero ya soy casado. Pero yo también tuve ese deseo de tener una novia y la tuve. Pero déjeme decirle que muchas veces comete uno cosas de las cuales uno se arrepiente. Muchas veces tal vez porque no conocen de Dios, otras veces porque ya conociendo de Dios y conociendo los planes que Dios tiene para nosotros o para ustedes como jóvenes, quieren adelantarse a los planes de Dios. Se desesperan al punto de que empiezan a tratar de querer que esos planes que Dios tiene para sus vidas se adelanten, y lo único que hacen es atrasar los planes de Dios en su vida, y como les decía, en ocasiones hasta abortar definitivamente el plan que Dios tiene para sus vidas. Amén. Y yo les ahora sí vamos a entrar a la palabra, quiero que vayan conmigo al libro de Génesis 15:5. Vamos a ver la vida de un hombre que Dios le prometió, Dios le prometió y le prometió cosas grandes, y que aunque él creyó, hermano, al pasar el tiempo y al ver que lo que Dios le prometió no venía a su vida, fíjense que Dios le llama el padre de la fe. Vamos al libro de Génesis 15:5. Vamos a leer todo desde el Génesis 15, desde el 1 al 6. Amén. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese de Macedón, Eliezer, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire en el verso 1 cómo le dice:
no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en el 6, mire, algo que me impacta, algo que si ustedes lo ven, Abraham creyó a la promesa que Dios le había hecho. Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo. Ellos ya eran ancianos, ellos ya eran viejos, pero Abraham le creyó a la promesa que Dios le dijo. ¿Y qué le prometió? Le dijo, miren, algo tan grande que Dios le prometió, que aunque él lo creyó, al pasar el tiempo, yo pienso que aunque él le creyó, muchas veces, ¿cuántas veces a nosotros, a ustedes jóvenes, Dios les ha hablado? Y muchas veces a la iglesia nos ha hablado. Dios nos promete algo, pero al pasar el tiempo y al no ver materializada esa promesa que Dios nos hizo en nuestra vida, nosotros nos empezamos a frustrar, empezamos a decir, yo le creí a Dios, pero no veo lo que Dios me prometió. Yo le creí a Dios, pero ha pasado tanto tiempo que no he visto la promesa que Dios me ha hecho a mí. No he visto materializada en mi vida la promesa que Dios me ha dicho a mí. Y empezamos a tratar de alguna manera de querer meter nuestra mano para tratar de que los planes de Dios, que la promesa que Dios nos hizo, venga a nuestras vidas, sin darnos cuenta que lo único que hacemos o lo único que hace uno es cometer error tras error y atrasar el plan de Dios para nuestras vidas. Miren, pero miren cómo en cierto punto llega a la desesperación a nuestras vidas al no ver materializada la promesa de Dios en nuestras vidas. Vayamos a la Biblia en Génesis 18 y leamos los versículos 10, 13 y 14. Miren cómo aquí Dios le vuelve a confirmar a Abraham y a Sara, le vuelve a confirmar a Abraham la promesa que ya le había hecho antes. Y miren cómo Sara escucha las palabras que le dice. Y Sara no creyó porque en estos versículos Sara creyó que Dios tal vez pensaría que Dios los estaba bromeando, porque ellos ya eran viejos de edad, ya eran avanzados de edad. Pero la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham, fue una promesa que él cumplió. Aunque vamos a ver cómo Abraham se metió en problemas por tomar malas decisiones, tal vez por la desesperación que Sarai tuvo, que Sarai al no ver la promesa, al verse ya de avanzada edad, ella creía que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era imposible. Ella no creía que Dios podía hacer eso en ellos, porque ella se miraba ya grande de edad, y le dice, siendo ya mi señor de avanzada edad, ¿cómo es posible? Miren, leamos los versículos, el capítulo 18, versículo 10, 13, del 10 al 14. Dice, y entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Saben que la promesa Dios se la hizo a Abraham. Cuando Dios le dio esa promesa, no estaba Sara ahí. Abraham creyó esa promesa, Abraham abrazó esa promesa. Pero ¿saben lo interesante de esto? Que cuando Dios vino y le dio la promesa a Abraham, Dios no le dijo en un año, Dios no le dijo en 2 años, en 3 años. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo le aseguro que si Dios le hubiera dicho a Abraham, en 1 año, el hijo que yo te estoy prometiendo te lo voy a dar, le aseguro que Abraham hubiera estado paciente hasta el año o hasta la fecha que Dios le hubiera dado. Pero cuando Dios le hizo la promesa, nunca le habló de fechas. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, nunca le dijo: después de 1 año, después de 2 años, el hijo que te he prometido va a llegar. Abraham creyó. Dice la Biblia que al haber creído eso, a Abraham le fue contado como justicia. Pero yo me imagino que el hijo de ellos no vino pronto. Más adelante Dios, en el versículo 18, vemos cómo Dios le habla de que en el tiempo, al tiempo, Él iba a venir para que esa promesa se cumpliera. Y Sarai fue donde escuchó que Dios le había hecho una promesa. ¿Cuántas veces a nosotros o a ustedes como jóvenes Dios les ha hablado? Yo he escuchado a través de palabra, a través de revelación, a través de profecía, que Dios les ha hablado, jóvenes, de una manera poderosa, que Dios va a hacer cosas grandes para su vida. Pero dígame, ¿quién de ustedes ha escuchado una palabra que les diga: Mario, en 1 año te voy a llevar a las naciones? Alexis, ¿cuándo has escuchado una palabra que Dios te haya dado, una fecha concreta que Dios te haya dicho: Alexis, en 2 años te voy a llevar a las naciones? ¿Quién ha escuchado que Dios le ha dado una fecha o un día exacto para que esa promesa se cumpla? ¿Quién puede alzar la mano y decirme: en 1 año Dios me dijo que iba a hacer algo? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que muchas veces cuando Dios nos habla de promesas, nosotros creemos y agarramos esa palabra como Abraham lo hizo? Abraham agarró esa palabra y creyó esa palabra porque sabía que el que se la estaba dando era Dios y que él iba a cumplir esa palabra. Pero Dios nunca le dijo a él: en 1 año esa promesa va a llegar a tu vida. Al pasar del tiempo, yo he podido ver cómo Dios les ha dado a ustedes jóvenes y les ha hablado especialmente a ese grupo, al grupo que toca aquí, que cómo Dios los va a llevar a las naciones. Y yo lo creo, amén, yo lo creo, yo creo que Dios lo va a hacer. Él no ha dicho fecha, Él no ha dicho: en 3 años los voy a sacar de este lugar, amén. Pero ustedes jóvenes, ustedes tienen que mantenerse agarrados de esa promesa. Ustedes tienen que saber esperar en Dios, tener la fe para creer que la promesa, que lo que Dios ha hablado para ustedes viene, porque viene. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que viene, viene. Y yo estoy seguro de que Dios va a hacer cosas grandes con los jóvenes de este lugar. ¿Saben por qué? Porque esta generación es una generación que impacta, hermano. Ustedes tienen como jóvenes, hermano, la fuerza. Ustedes tienen el coraje. Ustedes tienen lo que... Miren, ¿por qué creen que allá afuera en lo secular, la televisión, la radio, está reclutando jovencitos como ustedes? Jóvenes que muchas veces no tienen talento, pero saben que si los pulen, los pueden explotar. ¿Por qué no buscan a un anciano, un viejo ahí que cante? Y porque hay viejos que cantan, ¿por qué no lo ponen ahí? ¿Por qué no se lo llevan a cantar? ¿Por qué no se lo llevan a la televisión? ¿Por qué creen que no se lo llevan? Porque saben que no les va a dar mucho, pero saben que
Ellos saben que en un joven, ellos saben que en un joven tienen para explotarlo. Ellos saben que si agarran uno de esos jóvenes, aunque no cante muy bien las rancheras, saben que si lo pulen, saben que si lo tallan, saben que le van a sacar jugo, saben que lo van a explotar. Ustedes jóvenes tienen la fuerza, tienen la capacidad y tienen la unción de Dios para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas. Y lo que Dios ha hablado para ustedes es algo de las promesas que Dios tiene para ustedes. Y ustedes tienen que aprender a vivir agarrados de esa promesa. Ustedes tienen que aprender a seguir creyendo en que Dios lo va a hacer. Lo único que tienen que hacer es no desesperarse, como Sara lo hizo. Miren que mientras vean el versículo 15 del 1 al 6 hasta donde leímos, en el versículo 6 podemos ver cómo Abraham creyó esa promesa. No fue hasta donde volvimos a leer en el versículo 18 al 13, del 10 al 14, cuando Sara fue que escuchó la promesa que Dios le había dado a Abraham. Sara escuchó, ella de entrada. ¿Ustedes creen que la risa que se echó fue porque creyó y dijo, o creen que se rió porque que estaba contenta de saber que Dios le iba a dar un hijo? Ella se rió porque de entrada ella no creyó. Ella dudó en su corazón que Dios tenía el poder para poder hacerlo. Aunque ellos estuvieran lo más ancianos que estuvieran, Dios le hizo una promesa. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Amén. Si Dios dijo que lo haría, Él lo iba a hacer. Amén. Si Dios dijo, joven, que a ti te va a llevar a las naciones, y que si Dios dijo que a ti te va a usar de una manera poderosa, déjame decirte que lo único que tienes que hacer es agarrarte de la mano de Dios, esperar en la promesa y vivir una vida en santidad, vivir una vida en comunión con Dios. Porque créame que muchas veces cuando Dios nos promete algo, no es de que hoy te dijo y mañana lo suelta. ¿Por qué? Porque en medio de un trayecto, cuando Dios te promete algo, Dios te está procesando, Dios te está tallando tu carácter, Dios está trabajando contigo, porque sabe que cuando derrame esa promesa sobre tu vida, tú vas a estar formado para sostenerla, para aprovecharla, para hacer que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Amén. ¿Se imaginan ustedes qué fácil sería que Dios te hable hoy de llevarte a las naciones y mañana te lleve? Y cuando tú estés allá en las naciones, cuando ustedes estén haciendo proezas o empezando a hacer proezas, sin antes pasar el proceso que Dios te tenga que pasar, ¿viene algo a tu vida en ese momento? ¿Crees que vas a aguantar estar en ese lugar? ¿Creen ustedes, jóvenes, que si Dios hoy les dice que los va a llevar a las naciones, o que los va a sacar a las calles y va a hacer cosas poderosas, y mañana, yo estoy seguro que Él lo puede hacer, yo estoy seguro que Él lo puede hacer, pero muchas veces Dios nos trata. Miren cómo aún el rey David era impaciente en algunas cosas, y el mismo Dios lo manda a callar. Y quiero que vayamos al libro a los Salmos, al Salmo 37:7. ¿Lo tienen? Dice:
Miren cómo Dios le dice al mismo rey David. Aún él era impaciente para esperar las cosas que Dios le hablaba. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en sus caminos, porque por el hombre que hace maldad. Miren cómo Dios aún al mismo rey David lo manda a guardar silencio, porque él era impaciente en algunas cosas. Él era impaciente. Yo creo que él era medio, no quiero decir que era, es que tal vez el anhelo que había en su corazón era grande por ver las cosas de Dios, que yo siento que al ver que no sucedían, él se impacientaba, y Dios mismo le decía: tranquilo, todo tiene su tiempo. Cuando nosotros sabemos esperar en el tiempo de Dios, miren cómo cuando David mató a Goliat, ¿ustedes creen que él llegó y se paró? Él estaba en las ovejas, él allá fue entrenado, él allá fue capacitado. Dios no lo llevó sin antes haber peleado con leones, a saber realmente las situaciones que él pasaba cuando él estaba cuidando las ovejas, a saber realmente qué era lo que él vivía cuando él estaba ahí. La Biblia dice que él ahí tocaba su arpita pero ¿ustedes se imaginan más allá de solo verlo con su arpa ahí? ¿Ustedes se imaginan verlo pelear con un león, verlo pelear con un oso, matarlo? Que al punto de que yo pienso que en todo ese proceso, cuando Dios lo paró enfrente del gigante, Dios sabía que la escuela por la cual él había pasado lo había capacitado para el momento en que se enfrentó con ese gigante. Amén. Dios sabía que el tiempo que le había procesado, el tiempo que él había estado entre las ovejas allá en lo anónimo, él sabía que ese tiempo, al momento de estar al frente de ese gigante, era lo que Dios había preparado para que él venciera. Él sabía con quién iba, porque él sabía que él tenía una promesa de parte de Dios. Él sabía que la promesa que Dios tenía era grande. Lo vemos como el gran rey David. ¿Quién se iba a imaginar que un muchachito, pastor de ovejas, que tal vez nadie lo conocía, iba a llegar a un lugar que Dios tenía preparado? Y sabes que él supo esperar en él. Él supo esperar en Dios. Fue de viejo cuando empezó a tomar decisiones propias que lo metieron en problemas. Fue de viejo cuando él tuvo que ver con la muerte del soldado que él tenía. Fue de viejo cuando él empezó a tratar de hacer cosas a su manera. Pero cuando él fue joven, él supo esperar en Dios, supo esperar el tiempo preciso de Dios. Y déjenme decirle, jóvenes, que tal vez ahora no vean las cosas que Dios les ha prometido. Tal vez ahora ustedes no puedan ver, o tal vez muchas veces se desesperen de no ver lo que Dios ha hablado a sus vidas. Pero quiero decirles que si ustedes aprenden a esperar en Dios, que si ustedes se agarran y le creen a Dios y creen en las promesas que Dios les ha dado y no se desesperan, Dios a su tiempo va a hacer cosas grandes con ustedes. Dios a su tiempo los va a levantar. Dios a su tiempo les va a dar su novia. Dios a su tiempo les va a dar su esposa. Dios a su tiempo les va a dar una familia. Amén. Pero déjenme decirles que cuando nosotros o ustedes jóvenes empiezan a tomar sus propias decisiones, como la ilustración que les daba del papá que estaba haciendo el cuadro, al niño se le ocurrió y tuvo buenas intenciones de ayudar a su papá a terminar el cuadro, aunque tal vez él sabía, porque yo me imagino que el papá le había prometido esta bicicleta. Y el niño, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de ayudar al papá para poder ver la bicicleta que él le había prometido.
¿Y qué fue lo que hizo? Echó a perder la obra de su padre. Largos días de trabajo, largos días de desvelo tal vez. ¿Y qué fue lo que ocasionó él? Atrasó el plan que el papá tenía de comprarle la bicicleta a su hijo. Y muchas veces, jóvenes, nosotros, ustedes como jóvenes son impacientes, que llega un momento en su vida de desesperación, tal vez por no ver las cosas que Dios ha prometido, que empiezan a tratar de hacer como este niño que quiso ayudar a su padre a pintar ese cuadro, a querer meter las manos en los planes que Dios ya tiene para su vida, tratando de querer ayudar a Dios, tratando de querer que los planes de Dios en su vida se adelanten y tomando decisiones que los llevan muchas veces a cometer errores, error tras error, los llevan a hacer cosas muchas veces de las cuales a veces se arrepienten, pero el plan de Dios se atrasa en sus vidas. Cuando el plan y el propósito de Dios para sus vidas está escrito en los cielos, hermano, está escrito en los cielos, pero hay que saber esperar el tiempo de Dios. Miren cómo Abraham y Sara pensaron que Dios no les daría la promesa de su corazón de tener un hijo, y Sara tomó una decisión propia para querer adelantar el plan de Dios. Y miren la decisión que tomó. Vamos a Génesis 16, 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a ella. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a ella. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Qué fácil, ¿no? Yo creo que Abraham no la pensó ni 3 veces. ¿Saben por qué? Porque pienso que en algún momento de su vida Abraham, al ver el tiempo pasar, creyó que la promesa que Dios le había hablado no llegaría, y por una decisión equivocada que Sarai tomó, ella, sin dudar, cuando nosotros leemos el pasaje, podemos ver cómo ella dudó en su corazón de que Dios lo podía hacer. Y a Sarai dijo: Dios no me da hijos, ¿por qué no le ayudamos? Ahí está la sierva, ahí está mi sierva. Abraham, ¿por qué no te allegas a ella y me da hijos? Y el plan de Dios ya se cumplió en lo que Dios nos dijo que nos iba a dar. El hijo que Dios nos prometió, a lo mejor le dijo: ahí lo vamos a tener, no trabajo yo tanto, y el plan de Dios lo adelantamos y ya está. Qué decisión equivocada tomó ella, porque aunque Dios le dio a Ismael, no era el hijo que Dios le había dicho que iba a heredar. No era el hijo que Dios le había prometido. Sara se desesperó tanto que quiso ayudar a Dios en los planes que Él tenía para ellos. Abraham y Sarai hicieron su propia voluntad, dejando atrás la promesa de Dios. ¿Cuántas veces, jóvenes, aún nosotros, hermanos, tomamos decisiones equivocadas? Muchas veces, miren, tan simple, hermanos, tan simple. Dios aquí nos ha prometido multiplicación.
Dios aquí ha prometido que las finanzas vienen. Y si usted se da cuenta, hermano, cuántas veces al instante agarramos esa palabra y la creemos y la tenemos, pero creemos que eso va a venir de la noche a la mañana, que cuando vemos que pasa un día, 2 días, 3 días, si no lo vemos, nos empezamos a desesperar porque no lo vemos. Mire a su alrededor, hay gente que por trabajo no está en este momento, tratando o pretendiendo de querer ayudar a Dios, de decir: me voy a trabajar, dejo la iglesia, junto un dinero y el plan de Dios o la promesa que Dios me hizo de multiplicarme, de bendecirme, le ayudo, le echo una mano, junto un dinero y ya después que Él multiplique lo demás. Y se están perdiendo la bendición que Dios está derramando sobre esta iglesia. Muchas veces, hermanos, como yo les decía, no solo implica el atrasar los planes de Dios, sino que muchas veces hasta llegan a abortar el plan de Dios para sus vidas. ¿Cuántas veces por trabajo dejan de venir a la iglesia, se enfrían y se acabó? Solo por tomar la decisión de querer ayudar a Dios, solo por pretender echarle una mano a Dios, solo por decirle: tal vez a Dios se le olvidó y me voy a tomar la molestia de querer ayudarlo. Mire, por la mala decisión de Abraham se originaron problemas entre él y su mujer, Sarai. Sarai ya no veía con gusto a su sierva Agar. A Ismael la tuvieron que desechar. ¿Y qué necesidad tenía él? Por la mala decisión de ellos. Tal vez Abraham en el momento creyó, y al ver pasar los días o los años, no sé cuánto tiempo haya pasado al cumplirse la promesa, que cuando Sara le propuso hacer esto, él ni tardo ni perezoso, y dijo: pues vamos, sin darse cuenta que al él acceder a la mala decisión que Sarai había tomado, estaba atrasando los planes de Dios y lo estaba metiendo en problemas. Y yo quiero decirle, jóvenes, a ustedes que Dios tiene sus tiempos. Dios tiene el tiempo para cada una de las cosas que les ha prometido. Yo me alegro al ver tanto joven aquí. Me alegro de verlos aquí. Me alegro de ver tanto niño y entre ellos a mis hijas. Porque yo creo fielmente que lo que Dios ha prometido para mi casa y para mi generación viene. Yo creo fielmente que a donde yo no he podido llegar, mis hijas van a llegar. Porque son una generación que está siendo enseñada en el temor de Dios. Es una generación que está siendo levantada con fundamentos. Es una generación que no se rige por normas, sino por la palabra de Dios. Es una generación que si se agarra de esta palabra y crea la promesa que Dios tiene para ellos, hermano, Dios ha prometido que hará cosas grandes con esta casa. Y déjeme decirle que el avivamiento de esta casa lo traen los jóvenes. El avivamiento de esta casa va a llegar por ustedes, jóvenes. El avivamiento de esta casa va a llegar por ustedes, porque ustedes son los que imponen. Ustedes son los que vienen con fuerza. Ustedes son los que cambian. Ustedes son los que traen una mentalidad diferente. Ustedes son los que traen un lenguaje diferente. Ustedes son los que traen. Ustedes jóvenes son los que imponen. Ustedes son los que imponen modas. Ustedes son los que imponen aún hasta frases nuevas, que si usted los escucha hablar, hermanos, ustedes escuchan que esta generación es diferente a la nuestra. Ustedes escuchan hablarlos a ellos y escuchan de que Dios va a hacer cosas grandes, de que Dios está con ellos, de que Dios los va a llevar a las naciones. ¿Yo cuándo iba a hablar como esta generación habla? Yo cuando era joven, ¿cuándo iba a hablar como ellos? Tal vez porque no tuve el fundamento, tal vez porque no fui enseñado, pero ustedes lo tienen todo.
Ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes tienen a Dios en su corazón. Tienen el Espíritu Santo de Dios y tienen esa fuerza, esa veracidad para hacer proezas en el nombre de Jesús. Pero todo tiene su tiempo. Lo único que tienen que hacer ustedes, jóvenes, es saber esperar los tiempos de Dios. Y harán cosas grandes en su vida si son pacientes. Y para terminar, quiero dejarlos con esto. Yo quiero decirles a ustedes, jóvenes, que no sean impacientes, porque a su tiempo, si no desmayan, verán el plan de Dios cumplir en sus vidas. Solo esperen el tiempo de Dios. Él los ama, jóvenes. Él tiene grandes cosas para sus vidas. Quiero que vayamos al Salmo 38:15. Dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás: Jehová, Dios mío. Cuando ustedes aprenden a esperar en Dios, tengan por seguro que cuando menos ustedes se lo esperen, Dios va a contestar lo que ha prometido. Dios va a hacer visible cada una de las cosas que les ha prometido. Dios va a hacer visible lo que Él ha prometido para sus vidas. Quiero decirles que cuando ustedes se sientan, jóvenes, desesperados al no ver las cosas que Dios tiene para sus vidas, aún en nosotros mismos como adultos, hermanos, déjenme decirle que muchas veces llega la desesperación de no ver las cosas o los planes de Dios cumplirse en nuestras vidas. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, hermano, tarde que temprano, Dios nos sale al encuentro y nos sorprende con cosas grandes. Yo le puedo decir que estoy agradecido con Dios porque aunque he tenido situaciones difíciles en mi vida, yo me acuerdo mucho de esa vez que Dios me hizo sentir que tenía algo para mí. Yo era un joven, tenía como 19 años. Estaba más joven que ahora. 19 años, la edad que muchos de ustedes tienen. Y esa palabra siempre ha estado ahí en mi corazón. Y al verme en este lugar puedo decirles que por la gloria y misericordia de Dios, quiero decirles que no me siento aún realizado porque sé que Dios tiene aún cosas más grandes, pero sé que si aprendo a seguir confiando y a esperar en Dios, Dios va a hacer cosas aún mayores en mi vida. Y lo mismo ustedes, jóvenes, no se impacienten, sigan esperando en Dios, sigan creyendo porque las cosas que Dios tiene para sus vidas son cosas grandes y Dios los va a sacar de este lugar y Dios los va a llevar a lugares donde no se imaginan, y la generación que viene detrás de ustedes va a verlos como hombres, como jóvenes, como señoritas que impactan y van a anhelar lo que ustedes tienen, van a anhelar lo que ustedes tienen de Dios. Miren atrás y miren cuánto niño hay atrás de ustedes, y todos esos niños que están detrás de ustedes, ustedes son los que van a ser maestros de ellos. Muchos de ustedes van a guiar a ellos a encontrar aún el propósito de Dios para sus vidas. Simplemente manténganse agarrados de la mano de Dios, jóvenes. Y déjenme decirles que el diablo está bravo con ustedes, porque Él sabe lo que ustedes portan. Él sabe los planes que Dios tiene con cada uno de ustedes. Pero ustedes tienen que agarrarse de la mano de Dios todo el tiempo para poder vencer todo lo que el enemigo quiera poner en sus vidas, para derribar y evitar que el plan de Dios se cumpla en sus vidas. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga, joven.